Papá tomó mi sub para mi hermana porque es madre. Lo permití, hasta que vio el garaje vacío. Estábamos en la cena dominical familiar, rodeados de toda la familia, cuando mi padre simplemente extendió la mano frente a todos y dijo: Natalia, dame las llaves de tu camioneta. Tu hermana las necesita más que tú. Ella tiene hijos que transportar. Antes de que pudiera responder, mi hermana Rocío sonrió con esa expresión de triunfo que conocía tan bien, y agregó: Además, tú solo vas al trabajo. Yo soy madre. Tengo responsabilidades reales. El silencio en la mesa fue absoluto. Todos esperaban que yo explotara, que gritara, que me negara. En cambio, terminé mi vino con calma, saqué las llaves de mi bolso y las dejé caer en la mano extendida de mi padre. Por supuesto, papá. Lo que tú digas. La confusión en sus rostros fue deliciosa. Mi madre dejó escapar un suspiro de alivio, claramente esperando una escena. Mi hermana prácticamente saltó de su silla para abrazar a papá, ignorándome por completo. Mi cuñado Javier se veía incómodo, pero no dijo nada. Como siempre, lo que ninguno de ellos sabía era que yo había estado esperando este momento durante meses. Había visto las señales, los comentarios cada vez más descarados de Rocío sobre lo injusto que era que yo tuviera mejores cosas, siendo soltera y sin hijos. Había escuchado a mi padre defender constantemente sus necesidades por encima de las mías. Había sentido como mi propia familia me convertía en la proveedora invisible, mientras Rocío recibía todos los aplausos por el sacrificio de la maternidad. Soy Natalia Fuentes, 32 años, ingeniera civil especializada en proyectos de infraestructura. Durante los últimos 10 años, he construido mi carrera desde cero, trabajando en obras que van desde puentes hasta complejos habitacionales. Cada peso que gano lo he sudado literalmente bajo el sol en obras de construcción, revisando planos, supervisando equipos. Mi hermana Rocío, 2 años menor que yo, se casó a los 22 con Javier, un vendedor de seguros que gana lo justo para mantener un estilo de vida modesto. Tienen 3 hijos: Mateo, de 8 años, los gemelos Lucas y Emma, de 5. Y desde que nació Mateo, Rocío descubrió que ser madre era la carta perfecta para justificar cualquier cosa que quisiera de nuestra familia. Durante años, he sido la hija invisible. Mientras Rocío recibía celebraciones por cada paso que daba como madre, mis logros profesionales apenas merecían un «qué bien, mija» distraído. Cuando obtuve mi certificación internacional en gestión de proyectos, mi madre comentó que eso estaba bien, pero ¿cuándo pensaba sentar cabeza? Cuando Rocío anunció su tercer embarazo no planeado, hubo fiesta con mariachis. La dinámica era clara. Ella era la estrella de la familia por reproducirse, yo era la rara por priorizar mi carrera. Pero lo que realmente me había molestado en los últimos meses era cómo esa dinámica había escalado a un nivel completamente nuevo. No se trataba solo de atención desigual. Rocío había comenzado a sentir que tenía derecho a mis cosas, a mi dinero, a mi tiempo, simplemente por ser madre. Y mi padre, ese hombre que siempre presumía de ser justo y equitativo, se había convertido en su mayor facilitador. Tu hermana tiene una familia que mantener, decía cada vez que Rocío pedía algo. Tú tienes solo una boca que alimentar, Natalia. Puedes darte el lujo de ayudar. Ayudar. Esa palabra se había vuelto un eufemismo en nuestra familia para Natalia paga y Rocío recibe. En los últimos 3 años, había ayudado con las colegiaturas de los niños cuando Javier tuvo un mal año. Había ayudado con la reparación de su techo cuando el dinero estaba ajustado. Había ayudado con los uniformes escolares, con los cumpleaños, con las emergencias médicas que misteriosamente siempre coincidían con los momentos en que Rocío veía algo que quería comprar. Había contribuido con aproximadamente 500,000 pesos en los últimos 3 años, dinero que nunca fue devuelto y que, según mi padre, yo no debería esperar de vuelta porque la familia no lleva cuentas. Pero lo de la camioneta era diferente. Mi SUV Honda CR-V modelo del año anterior no era solo un vehículo, era mi oficina móvil, mi medio de transporte a obras alejadas, mi inversión de 450,000 pesos que había pagado de contado, después de un proyecto especialmente lucrativo. Tenía todos mis equipos de seguridad en la cajuela, mis planos enrollados en los asientos traseros, mi laptop de trabajo en una caja asegurada, y Rocío la quería porque se veía mejor que su viejo Chevy Aveo, que tenía abolladuras en 3 puertas. 3 semanas antes de esa cena, Rocío había comentado casualmente que
Sería lindo tener una camioneta más segura para los niños. 2 semanas después, mencionó que había visto mi CR-V estacionada en el club y que ese color plata es hermoso, tan elegante. Una semana después, le dijo a mamá que una mujer con 3 hijos necesita un vehículo confiable, no como el cacharro que manejo. Y ahora, en esta cena familiar, mi padre había decidido que mi hermana simplemente se quedaría con mi camioneta porque ella era madre y yo no. Lo que ninguno de ellos sabía era que yo había anticipado este movimiento. Conozco a mi familia. Conozco el patrón. Rocío señala. Papá ejecuta. Mamá facilita. Y se espera que yo sonría y acepte porque las hermanas se apoyan y la familia es lo primero. Pero esta vez, yo tenía un plan. Esta vez, iban a aprender una lección que nunca olvidarían. Después de entregar las llaves, la cena continuó con todos aliviados de que no hubiera habido drama. Rocío no paraba de hablar sobre todas las cosas que haría con su nueva camioneta, sin siquiera tener la decencia de fingir que era un préstamo temporal. Hablaba de cambiar el tapizado, de poner calcomanías de la familia, de instalar un portabicicletas. Mi padre asentía orgulloso, como si él mismo hubiera resuelto un gran problema. Mi madre me miraba ocasionalmente con esa expresión que significaba «gracias por no hacer un escándalo». Terminé la cena en silencio, respondiendo con monosílabos cuando alguien intentaba incluirme en la conversación. Nadie notó mi calma inusual. Nadie preguntó cómo me sentiría al perder mi vehículo. Nadie consideró que tal vez yo también tenía planes, necesidades, una vida que requería ese automóvil. Para ellos, yo era el banco familiar, la solución conveniente, la hija sin complicaciones que siempre cedía. Cuando la cena terminó, Rocío prácticamente corrió a la entrada donde estaba estacionada mi CR-V. La vi acariciar el volante como si fuera suyo por derecho divino, ajustar el espejo retrovisor, revisar cada botón y función. Javier cargaba a los gemelos dormidos, luciendo avergonzado pero sin decir nada para defender la insensatez de toda esta situación. Mi padre los despidió con un abrazo, diciéndole a Rocío que cuidara bien de la camioneta, como si fuera un regalo que él le hubiera hecho. Me fui caminando esa noche, porque obviamente ya no necesitaba mi vehículo. El trayecto de 2 kilómetros hasta mi departamento me dio tiempo para revisar mentalmente cada paso de lo que vendría después. Había esperado este momento. Había preparado todo con la precisión de un proyecto de ingeniería, y ahora solo tenía que dejar que la venganza se desarrollara naturalmente. Lo primero que hice al llegar a casa fue revisar mi teléfono. Como esperaba, tenía un mensaje de Rocío. Gracias, hermanita. Sabía que lo entenderías. Los niños están felices. Es lo correcto. Sin una disculpa. Sin reconocer siquiera la incomodidad de la situación. Solo la expectativa de que yo había hecho lo que debía hacer. Respondí con un simple emoji de pulgar arriba y bloqueé la conversación. Lo segundo fue abrir mi laptop y revisar los documentos que había preparado semanas atrás, cuando la marea de entitlement de Rocío había comenzado a subir peligrosamente. Contratos de préstamo para cada peso que le había ayudado en los últimos 3 años, registros de transferencias bancarias, capturas de pantalla de conversaciones donde ella pedía dinero y prometía devolverlo pronto, correos electrónicos donde mi padre me presionaba para ser generosa con tu hermana, todo meticulosamente organizado, fechado y respaldado en la nube. Pero el golpe maestro era algo mucho más simple y devastador, algo que había estado construyendo silenciosamente durante los últimos 6 meses, desde que me di cuenta de que esta dinámica familiar no cambiaría con palabras, sino con acciones. Había tomado una decisión que cambiaría todo el equilibrio de poder en mi familia. Y todo comenzaría mañana por la mañana, cuando mi padre fuera al garaje de la casa familiar y descubriera lo que yo había hecho. A mañana siguiente llegó con la contundencia de un martillo. Yo estaba en mi oficina revisando planos cuando mi teléfono comenzó a sonar. Era papá. Dejé que sonara 5 veces antes de contestar. Natalia, ¿dónde están los otros carros? Su voz sonaba entre confundida y molesta. ¿Cuáles carros, papá? Respondí con genuina inocencia, aunque sabía perfectamente a qué se refería. Los del garaje, el Mazda de tu madre y mi pick-up. El garaje está vacío. ¿Los moviste a algún lado? Oh, esos carros. Los vendí. Dejé caer la información como quien comenta el clima. El silencio al otro lado de la línea fue tan largo que pensé que había colgado. ¿Qué hiciste qué? Los vendí. Hace 3 días, para ser exacta. Ambos ya tienen nuevos dueños. Los compradores fueron muy amables. Pagaron en efectivo. El Mazda en 180,000 pesos y tu pick-up en 220,000.
Conseguí buen precio considerando el kilometraje. Natalia, esos no eran tus carros para vender. Ahora la confusión había dado paso completamente a la furia. Técnicamente sí lo eran, papá. Ambos están a mi nombre. ¿Lo olvidaste? Y era absolutamente cierto. Hace 5 años, cuando mi padre tuvo problemas con el SAT por declaraciones inconsistentes, un asesor le sugirió poner sus vehículos a nombre de familiares para protegerlos de posibles embargos. Yo, siendo la hija confiable y responsable, había accedido a prestar mi nombre para los papeles. Los carros estaban legalmente a mi nombre, aunque mi familia los usaba como si fueran suyos. Hasta ahora, pero tu madre y yo los usamos. Son nuestros carros, como mi SUV era mi carro, papá. Pero eso no impidió que se lo dieras a Rocío sin consultarme. Ahora entiendes cómo se siente, ¿verdad? Podía escuchar su respiración agitada a través del teléfono. Esto es diferente. Tu hermana necesita ese carro. Es madre. Tú no tienes hijos que transportar. Y ustedes no tienen 32 años y piernas perfectamente funcionales para usar transporte público o pedir aventones. Imagino que Rocío estará feliz de llevarlos a donde necesiten con su nueva camioneta. Después de todo, la familia se ayuda, ¿no? Natalia, esto es ridículo. Devuelve esos carros inmediatamente. No puedo, papá. Ya firmé las transferencias. Los nuevos dueños ya tienen las llaves y los papeles. Están legalmente en su poder. Pero pensándolo bien, con los 400,000 pesos que obtuve por ambos carros, puedo comprarme una camioneta nueva. Tal vez una Jeep Grand Cherokee. Siempre me han gustado. Colgué antes de que pudiera responder. Bloqueé su número y el de mi madre. Sabía lo que vendría después. Llamadas furiosas. Mensajes de texto demandando explicaciones, súplicas, amenazas. No quería escuchar nada de eso todavía. Necesitaba que la realidad de la situación se asentara primero. Que sintieran la impotencia que yo había sentido cuando mi padre simplemente decidió regalar mi propiedad sin mi consentimiento. 2 horas después, mi teléfono explotó con mensajes de Rocío. Había desbloqueado su conversación solo para ver su reacción, y no me decepcionó. Natalia, ¿qué hiciste? Papá está furioso, mamá está llorando. ¿Vendiste sus carros? ¿Estás loca? No más loca que alguien que piensa que puede tomar las cosas de otros sin permiso. Oh, espera, eso es exactamente lo que tú hiciste. Eso es diferente. Papá me dio tu camioneta. Él es nuestro padre, tiene derecho. Y yo soy la dueña legal de esos 2 carros. Tenía derecho. ¿Ves cómo funciona? Esto es venganza infantil. Mamá necesita su carro para ir al trabajo. Papá necesita su pick-up para sus cosas. Y yo necesitaba mi SUV para mi trabajo, mis obras, mi vida. Pero eso no les importó. Ahora pueden experimentar lo que es perder algo que necesitas porque alguien más decidió que sus necesidades eran más importantes. Eres una egoísta. Siempre has sido una egoísta. Solo porque tienes dinero crees que puedes hacer lo que quieras. Esa línea me hizo reír en voz alta. ¿Egoísta? Rocío, en los últimos 3 años te he dado 500,000 pesos. He pagado colegiaturas, reparaciones de tu casa, uniformes de tus hijos, emergencias médicas que misteriosamente nunca tienen recibos. He sido tu cajero automático personal. Y cuando finalmente digo, no más, soy la egoísta, hubo una pausa larga antes de que respondiera. Eso es diferente. Eso era ayuda familiar. No, Rocío. Eso era abuso. Y se acabó. Volví a bloquear su número. Sabía que esto no terminaría aquí. Mi familia no se rendiría tan fácilmente. Habían construido toda una estructura alrededor de la idea de que yo era el pozo sin fondo, del cual podían sacar recursos infinitos sin consecuencias. Romper esa estructura iba a requerir más que vender 2 carros. Iba a requerir desmantelar sistemáticamente cada expectativa, cada patrón, cada táctica manipuladora que habían usado durante años. La tarde trajo lo que yo esperaba, una visita sorpresa de mi madre. Llegó a mi departamento en taxi, con los ojos rojos de llorar y esa expresión de mártir que había perfeccionado a lo largo de los años. Natalia, por favor, necesitamos hablar. Su voz temblaba con emoción calculada. Adelante, mamá. Habla. No la invité a pasar. Nos quedamos en el umbral de la puerta. No puedo creer que hayas hecho esto. Vender nuestros carros sin decir nada. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? ¿Cruel como tomar mi SUV sin mi permiso? ¿O cruel como presionarme durante años para que financie la vida de Rocío mientras mis logros son ignorados? Eso es diferente. Tu hermana tiene hijos. Tiene necesidades reales. Y yo tengo una carrera que requiere movilidad. Tengo necesidades reales también, mamá. Pero mis necesidades nunca han importado, ¿verdad? Solo importan cuando puedo usarlas para resolver los problemas de otros. Mi madre intentó una táctica diferente, suavizando su voz.
Mija, sé que a veces no te hemos demostrado suficiente aprecio, pero somos familia. La familia se perdona. La familia se apoya en los momentos difíciles. Tienes razón, mamá. La familia debería apoyarse, pero eso significa que todos en la familia se apoyan mutuamente, no que una persona sostenga a todos los demás mientras recibe migajas de reconocimiento. Durante 10 años he sido el sostén invisible de esta familia. He pagado, he cedido, he sacrificado, y cuando finalmente algo mío es tomado sin mi consentimiento, se espera que yo simplemente sonría y lo acepte porque Rocío lo necesita más. Ella es madre, Natalia. Ser madre es el trabajo más difícil del mundo. Tú no puedes entenderlo porque no tienes hijos. Esa fue la gota que derramó el vaso. No, mamá. Ser madre es una responsabilidad. Rocío eligió tener 3 hijos. Nadie la obligó. Y sus decisiones reproductivas no me convierten automáticamente en su fuente de financiamiento. Si ser madre es tan difícil y costoso, tal vez debió pensarlo antes de tener un tercer hijo no planeado cuando ya estaban luchando económicamente con 2. Mi madre palideció. Eso es horrible. ¿Cómo puedes decir eso de tus sobrinos? Amo a mis sobrinos, pero no es mi responsabilidad mantenerlos. Esa responsabilidad es de sus padres. Y si sus padres no pueden mantenerlos adecuadamente, tal vez deberían hacer ajustes en su estilo de vida en lugar de esperarme constantemente a que yo subsidie sus decisiones. Entonces, ¿qué? ¿Vas a dejar que tu familia sufra por orgullo? No es orgullo, mamá. Es dignidad. Es el reconocimiento de que tengo valor más allá de mi cuenta bancaria. Y sí, voy a dejar que experimenten las consecuencias de sus acciones. Papá tomó mi carro sin permiso para dárselo a Rocío. Yo tomé sus carros, que legalmente son míos, y los vendí. Acción, consecuencia. Así funciona el mundo real. Mi madre intentó abrazarme, pero di un paso atrás. Por favor, Natalia, devuélvenos al menos el dinero para que podamos comprar carros usados. No podemos depender de taxis para todo. Como yo no puedo depender de taxis o transporte público para llegar a obras de construcción a 2 horas de la ciudad. Pero de alguna manera se espera que yo lo haga, mientras Rocío pasea en mi SUV llevando a los niños a clases de karate y fiestas de cumpleaños. Esto es venganza. No, mamá. Esto es justicia. Hay una diferencia. Cerré la puerta suavemente pero firmemente. Esa noche no pude dormir bien. No por remordimiento, sino por adrenalina. Había cruzado el Rubicón. No había vuelta atrás. Mi familia ahora me veía como la villana, la hija cruel que castigaba a sus padres ancianos y a su pobre hermana madre soltera, excepto que mi madre tenía 58 años y trabajaba a tiempo completo. Mi padre 59, y también trabajaba. Y Rocío no era madre soltera, sino casada con un hombre que tenía empleo estable. Pero eso no importaba. En la narrativa familiar, yo era la mala, y extrañamente, me sentía liberada por ese papel. Durante años había sido la buena hija, la hermana generosa, la proveedora silenciosa. Ahora era la rebelde, y con esa rebelión venía una libertad que no había experimentado en una década. Al día siguiente en el trabajo, recibí una llamada de mi tío Ernesto, hermano de mi padre. Natalia, ¿qué está pasando? Tu papá está contándole a toda la familia que te volviste loca, que vendiste sus carros por venganza. Tío, ¿papá te contó por qué vendí esos carros? Dijo algo sobre que te enojaste porque le dio tu camioneta a Rocío. Te contó que tomó mi camioneta, que yo pagué con mi dinero, sin pedirme permiso, en medio de una cena familiar, y simplemente se la dio a Rocío porque ella la necesita más. Te contó que esos carros que vendí estaban legalmente a mi nombre, precisamente porque hace 5 años él tuvo problemas fiscales y necesitaba proteger sus activos. Te contó que en los últimos 3 años he dado 500,000 pesos a Rocío en ayudas, que nunca fueron devueltas. Hubo un silencio pensativo. Mi tío Ernesto era el único miembro de la familia con el que había mantenido una relación de mutuo respeto. No me contó todo eso. Por supuesto que no. Es más fácil pintarme como la hija desagradecida que finalmente explotó que admitir que he sido usada como banco familiar durante años. Los carros estaban a mi nombre, tío. Legalmente míos. Si él puede regalar mis cosas sin permiso, yo puedo vender las mías. Entiendo tu punto, sobrina. Pero esto va a dividir a la familia. Tío, la familia ya estaba dividida, solo que antes la división era invisible, porque yo mantenía todo funcionando con mi dinero y mi silencio. Ahora es visible, y sí, va a ser incómodo, pero tal vez eso es lo que se necesita para que todos reconozcan el desequilibrio que ha existido durante años. Mi tío suspiró. Ten cuidado, Natalia. Tu padre es orgulloso. Esto puede ponerse feo. Que se ponga feo, tío.
Ya estoy cansada de mantener la paz sacrificando mi dignidad. Colgamos y volví a mi trabajo, pero la conversación me dejó pensando. Mi tío tenía razón en algo. Esto iba a ponerse feo. Mi padre no era el tipo de hombre que aceptaba ser desafiado, especialmente no por una hija. Y Rocío, acostumbrada a conseguir todo lo que quería con el apoyo parental, no iba a rendirse fácilmente. Pero yo tampoco. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora, y tenía más cartas en la manga que aún no había jugado. Esto apenas estaba comenzando. El fin de semana siguiente fue cuando la situación escaló de incomodidad familiar a guerra abierta. Recibí una llamada de mi prima Daniela, hija de mi tío Ernesto, avisándome que había una reunión familiar de emergencia, esa tarde en casa de mis padres. Todos los tíos, primos y familiares cercanos habían sido convocados para resolver la situación de Natalia. No voy a ir, le dije a Daniela. Esto es entre mi padre, Rocío y yo. No necesito que toda la familia meta sus narices en nuestros problemas. Creo que deberías venir, prima. Están diciendo cosas horribles sobre ti. Tu papá está contando que te volviste loca, que siempre fuiste rara por enfocarte tanto en el trabajo en lugar de formar una familia. Rocío está llorando diciéndole a todos que la dejaste sin forma de transportar a los niños. Eso me enfureció. ¿Sin forma de transportar? Tiene mi camioneta, lo sé, pero ella dice que tú se la diste voluntariamente y que ahora estás castigando a tus padres por aceptar tu generosidad. Están tergiversando todo, Natalia. Si no vienes a defenderte, van a creer su versión. Consideré sus palabras cuidadosamente. Parte de mí quería ignorar completamente esta farsa de intervención familiar, pero otra parte sabía que Daniela tenía razón. Si no iba, mi familia construiría una narrativa donde yo era la villana loca sin nadie que presentara la otra versión de los hechos. Está bien, voy a ir, pero esto no va a terminar como ellos esperan. Llegué a casa de mis padres a las 4 de la tarde. Había al menos 15 personas reunidas en la sala, mis padres, Rocío y Javier, 3 de mis tíos con sus esposos, varios primos, y hasta mi abuela materna había sido traída para esta ocasión. El escenario estaba montado perfectamente, todos sentados en círculo, esperándome como si fuera una especie de juicio familiar. Gracias por venir, Natalia. Comenzó mi padre con un tono formal que intentaba sonar objetivo pero que resumaba superioridad moral. Estamos aquí porque tu comportamiento reciente ha causado una crisis en nuestra familia. Hemos invitado a todos para que escuchen ambas versiones y nos ayuden a encontrar una solución. No hay dos versiones, papá. Hay hechos. Pero adelante, procede con tu teatro. Me senté en la única silla vacía que habían dejado estratégicamente en el centro, como una acusada frente a un tribunal. Mi padre continuó, su voz tomando ese tono de víctima que había perfeccionado. Hace 2 semanas, durante una cena familiar, le pedí a Natalia que le prestara su camioneta a Rocío. Tu hermana necesita un vehículo más seguro para transportar a los niños. Natalia aceptó de buena gana, o eso pensamos, pero resulta que estaba planeando una venganza. Venganza, repetí la palabra con sarcasmo. ¡Qué dramático! 2 días después, continuó como si yo no hubiera hablado, descubrí que el Mazda de tu madre y mi pickup habían desaparecido. Cuando le pregunté a Natalia, ella admitió haberlos vendido. Nuestros carros, los vehículos que usamos diariamente para trabajar y nuestras necesidades. Los vendió sin decirnos nada, como venganza por haberle pedido que ayudara a su hermana. Mi tía Gabriela, hermana de mi madre, intervino con voz llena de decepción. Natalia, ¿es cierto eso? ¿Vendiste los carros de tus padres? Sí, tía, los vendí, pero me encantaría agregar algunos detalles que papá convenientemente omitió. Me puse de pie, decidiendo que no iba a permanecer sentada como una criminal mientras me juzgaban. Primero, papá no me pidió que le prestara mi camioneta a Rocío. Durante una cena familiar, frente a todos, extendió su mano y me exigió las llaves. No fue una pregunta, fue una orden. Y cuando las entregué, Rocío dejó muy claro que consideraba la camioneta como suya permanentemente, no como un préstamo temporal. Eso no te daba derecho a vender nuestros carros, protestó mi madre. Técnicamente, mamá, sí me daba ese derecho, porque esos carros estaban legalmente a mi nombre. ¿Lo recuerdan? Hace 5 años, cuando papá tuvo problemas con el SAT, me pidieron que pusiera los vehículos a mi nombre para protegerlos de posibles embargos. Yo accedí porque confiaba en ustedes. Los papeles están a mi nombre, son legalmente mi propiedad. Así que sí, tenía todo el derecho de venderlos. Mi padre se puso rojo. Eso fue solo un trámite legal. Tú sabías que esos carros eran nuestros. Como mi SUV era legalmente mío. Pero eso no impidió que lo regalara sin mi consentimiento.
La diferencia es que yo sí tenía el derecho legal de vender esos vehículos. Tú no tenías ningún derecho de dar el mío. Rocío, que había estado llorando silenciosamente en el sofá, finalmente habló. Esto es porque siempre has estado celosa de mí. Celosa porque yo tengo una familia y tú solo tienes tu trabajo. Nunca has aceptado que ser madre es más importante que cualquier carrera. Esa declaración provocó murmullos de acuerdo entre algunos familiares. Era el momento que yo había estado esperando. Rocío, en los últimos 3 años, te he transferido 500,000 pesos. Saqué mi teléfono y abrí una carpeta que había preparado específicamente para esta ocasión. Tengo cada transferencia documentada, cada fecha, cada monto. 50,000 pesos para la colegiatura de Mateo cuando Javier tuvo un mal año. 80,000 pesos para reparar el techo de tu casa. 30,000 para uniformes y útiles escolares. 40,000 para el cumpleaños de los gemelos. 70,000 para una emergencia médica que resultó ser una cirugía estética. El silencio en la sala fue absoluto. Rocío palideció. Cada vez que necesitabas dinero venías a mí. Y cada vez yo daba. Sin quejarme. Sin llevar cuentas públicamente. Porque eso es lo que hace la familia, ¿verdad? Mi voz se elevó con sarcasmo. Pero aparentemente, esa generosidad solo va en una dirección. Cuando yo necesito mi vehículo para trabajar, para llegar a obras de construcción en lugares remotos, eso no importa, porque Rocío lo necesita más. Mi tío Ernesto intervino. Natalia tiene un punto. Si realmente le dio tanto dinero a Rocío... ¿Sí? Lo interrumpí. No es sí, tío. Tengo las pruebas aquí mismo. Puedo mostrarles cada transacción, y eso es solo el dinero directo. No estoy contando las veces que pagué cenas familiares, regalos de Navidad para los niños, ropa, juguetes. Si sumamos todo en los últimos 10 años, probablemente estamos hablando de más de 1,000,000 de pesos. Eso fue ayuda familiar, insistió mi padre. No préstamos. Exacto. Papá, fue ayuda. Ayuda que di voluntariamente porque amo a mi familia. Pero cuando esa ayuda se convierte en una expectativa, cuando se asume que mi dinero, mi tiempo, mis cosas están disponibles para todos ustedes sin siquiera preguntarme, entonces ya no es ayuda. Es abuso. Mi abuela, que había estado en silencio hasta ese momento, habló con su voz temblorosa de 85 años. Natalia, tu familia te necesita. Rocío tiene hijos que criar. Tus padres están envejeciendo. Tú tienes más recursos. ¿No es tu deber ayudar? Abuela, con todo respeto, no. No es mi deber sacrificar mi vida, mi tranquilidad y mis recursos para subsidiar las decisiones de otros adultos. Rocío eligió tener 3 hijos. Mis padres eligieron su estilo de vida. Esas elecciones vienen con responsabilidades. Y esas responsabilidades no se transfieren automáticamente a mí solo porque gano más dinero. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó mi tío Roberto. ¿Que dejes a tu familia en la calle? Nadie está en la calle, tío. Rocío tiene un esposo con empleo. Tienen su casa. Tienen ahora mi camioneta. Mis padres tienen sus trabajos. Tienen su casa. Lo único que perdieron fueron 2 vehículos que legalmente eran míos. Y obtuve 400,000 pesos por ellos, que planeo usar para comprar mi propia camioneta nueva, ya que aparentemente la que tenía ahora es permanentemente de Rocío. Esto es egoísmo puro, declaró mi madre. Te criamos, te educamos, te dimos todo, y así nos pagas. Esa fue la gota que derramó el vaso. Me puse de pie, mi voz firme y clara. ¿Me dieron todo? Mamá, trabajé desde los 16 años. Pagué mi propia universidad con becas y trabajo nocturno. Me compré mi primer carro a los 20 años con dinero que gané. Cada cosa que tengo la conseguí con mi esfuerzo. Lo único que ustedes me dieron fue un techo hasta los 18 años, que es la obligación básica de cualquier padre. Mientras tanto, Rocío recibió ayuda para su boda, un anticipo para su casa, apoyo constante con los niños. Y aún así, yo era la que tenía que seguir dando. ¿Saben por qué? Porque yo no cumplí con la expectativa de casarme joven y tener hijos. Porque elegí una carrera. Porque no seguí el guión que ustedes escribieron para mí. Y por eso, de alguna manera, les debo algo. Les debo compensar por mi éxito. Les debo subsidiar la vida de Rocío porque ella sí hizo lo correcto. Nadie dijo eso. Mi padre intentó interrumpir. No tienen que decirlo, papá. Sus acciones lo dicen todo. Cada vez que ignoran mis logros profesionales, pero celebran cada paso de Rocío como madre. Cada vez que asumen que mi tiempo es menos valioso porque no tengo hijos. Cada vez que mi dinero está disponible para todos, pero mis necesidades son egoístas. Lo dicen sin palabras, pero el mensaje es cristalino. Rocío se puso de pie, su cara roja de furia.
Esto no es justo. Yo hago sacrificios reales. Yo doy mi vida por mis hijos. Tú solo piensas en ti misma y en tu carrera. Tú elegiste esos sacrificios, Rocío. Nadie te obligó a tener hijos. Y tus sacrificios no me convierten en tu fuente de ingresos. Si querías ese estilo de vida, debiste planear financieramente para sostenerlo. No esperarme a mí. La reunión continuó por otra hora, con varios familiares tomando lados. Algunos, sorprendentemente, comenzaron a ver mi punto. Mi tío Ernesto admitió que tal vez habían sido injustos conmigo. Mi prima Daniela abiertamente me defendió, señalando que ella también estaba cansada de que las mujeres exitosas fueran tratadas como egoístas por no priorizar la familia tradicional sobre sus carreras. Pero la mayoría, especialmente los de la generación de mis padres, mantenían que yo estaba equivocada, que la familia era lo primero, que debía devolver los carros o al menos el dinero para comprar vehículos usados, que estaba destruyendo a la familia con mi orgullo y mi venganza. Al final de la reunión, mi padre dio su veredicto. Natalia, tienes una semana para hacer las cosas bien. Devuélvenos el dinero de los carros, discúlpate con tu madre y tu hermana, y podemos seguir adelante como familia. Si no lo haces, considérate fuera. No serás bienvenida en esta casa ni en ningún evento familiar hasta que decidas ser parte de esta familia apropiadamente. Me reí. Realmente me reí. ¿Me están exiliando? ¿En serio? Perfecto. Me ahorra la incomodidad de tener que seguir fingiendo que disfruto estas reuniones donde soy vista solo como un cajero automático con patas. Me dirigí hacia la puerta. Luego me volteé. Por cierto, esa camioneta que tanto necesita Rocío para transportar a los niños de forma segura tiene un seguro que vence en 2 semanas, el seguro que yo pago mensualmente. ¿Adivinen qué? No lo voy a renovar. Si Rocío quiere quedarse con mi camioneta, ella puede pagar su propio seguro. Y las mensualidades del crédito que todavía se está pagando. Ah, ¿no les mencioné que todavía debo 150,000 pesos de esa camioneta? Sí, Rocío acaba de heredar una deuda. Disfrútenlo. Salí de esa casa con la cabeza en alto mientras los gritos de confusión y furia estallaban detrás de mí. La guerra había sido declarada oficialmente. Y yo estaba lista para la próxima batalla. La semana siguiente fue una de las más intensas de mi vida. Mi teléfono no paraba de sonar con números desconocidos, todos familiares intentando contactarme para convencerme de que hiciera lo correcto. Bloqueé sistemáticamente cada número. En el trabajo, me enfoqué con una intensidad renovada en mis proyectos, encontrando un extraño consuelo en la lógica de los planos y cálculos estructurales. 3 días después de la reunión familiar, recibí un mensaje de Javier, mi cuñado. Era raro que él me contactara directamente. El mensaje decía simplemente: necesito hablar contigo, a solas, por favor. Accedí a reunirme con él en un café neutral, lejos de la zona donde vivía mi familia. Cuando llegué, Javier ya estaba ahí, luciendo agotado y notablemente más delgado que la última vez que lo había visto. Gracias por venir, comenzó, sus manos envolviendo nerviosamente la taza de café frente a él. Sé que no tienes ninguna razón para querer hablar conmigo después de todo. Tú nunca me has hecho nada directamente, Javier. Siempre has sido neutral en todo esto. Así que habla. Te escucho. Él suspiró profundamente. Rocío no sabe que estoy aquí. Si se entera, habrá problemas. Pero necesito que alguien sepa la verdad, y tú mereces saberla más que nadie. Eso capturó mi atención completamente. ¿Qué verdad? La camioneta. Rocío la quería no solo porque se ve bien o porque necesita transportar a los niños con seguridad. La quería porque planeaba. Dios, me da vergüenza decirlo. Planeaba presumirla. Hay una mujer en la escuela de los niños, Patricia, que siempre la ha hecho sentir inferior. Patricia tiene un BMW. Viste ropa de diseñador. Sus hijos están en todas las actividades caras. Rocío ha estado obsesionada con competir con ella. No pude evitar reír amargamente. Entonces, ¿todo esto fue por un juego de estatus social? Básicamente sí. Pero hay más. El dinero que le has dado a lo largo de los años, Natalia, no todo fue para lo que ella te dijo. ¿Esos 70,000 pesos para la emergencia médica? Fue para un tratamiento de botox y rellenos. ¿Los 30,000 para uniformes escolares? Los uniformes costaron 7,000. El resto fue para un bolso de marca que vio en una tienda. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Me estás diciendo que me mintió sobre para qué necesitaba el dinero? No siempre. Algunas veces realmente necesitábamos ayuda, pero otras veces ella veía la oportunidad de conseguir cosas que yo no podía darle y te usaba como su financiamiento personal. Yo le decía que estaba mal, que debía ser honesta contigo, pero ella decía que tú tenías tanto dinero que no te importaría, que era tu deber como hermana ayudarla, ¿y tú simplemente dejaste que esto pasara?
Javier bajó la mirada, avergonzado. Soy un cobarde, lo sé. Debí haber puesto un alto. Debí haber confrontado a Rocío y a tus padres. Pero yo vengo de una familia donde los hombres no contradicen estas cosas familiares. Y honestamente, parte de mí pensaba que tal vez Rocío tenía razón. Que tú tenías más y debías compartir. ¿Y ahora? Ahora veo lo destructivo que ha sido todo esto, desde que tomaste la camioneta, o mejor dicho, desde que tus padres tomaron tu camioneta para Rocío, las cosas han estado tensas en casa. Rocío está obsesionada con la venganza. Habla constantemente de formas de hacerte pagar. Tus padres la alimentan diciéndole que tú siempre fuiste rara, que tu éxito te subió a la cabeza, que necesitas ser puesta en tu lugar. Y viniste a decirme esto ¿por qué? Porque acabo de descubrir algo que necesitas saber. Rocío está planeando reportar la camioneta como robada. Mi sangre se heló. ¿Qué? Va a ir a la policía y decir que le prestaste la camioneta temporalmente y que ahora te niegas a devolvérsela. Va a mentir y decir que ella tiene un documento donde le transferiste la propiedad. Tu padre va a respaldar su historia, diciendo que él fue testigo de esa transferencia. Pero eso es completamente falso. Nunca firmé ningún documento. Lo sé. Pero van a intentar complicarte la vida, Natalia. Van a hacer que la policía te contacte. Van a presionarte públicamente. Tu padre conoce a algunos funcionarios de la comisaría local. No sé qué tanto pueden lograr legalmente, pero van a hacer todo lo posible para acosarte. Me recosté en mi silla, procesando esta información. ¿Por qué me estás contando esto? Si Rocío se entera, tu matrimonio podría terminar. Tal vez ya terminó, dijo Javier en voz baja. La mujer con la que me casé era diferente. O tal vez siempre fue así y yo no quería verlo. Pero lo que veo ahora es una persona dispuesta a cometer un delito para vengarse de su hermana. Una persona que ha estado mintiendo y manipulando durante años. Y yo estoy cansado de ser cómplice de eso. Salimos del café media hora después. Yo tenía información valiosa, y Javier tenía, por primera vez en años, un poco de dignidad recuperada. Le agradecí sinceramente por advertirme, y le dije que si alguna vez necesitaba algo, me contactara directamente. En mi departamento esa noche hice 2 cosas. Primero, llamé al número que Javier me había dado discretamente. Un abogado especializado en derecho familiar y propiedad. El abogado, licenciado Martínez, me citó para el día siguiente. Segundo, comencé a revisar todos mis documentos relacionados con la camioneta. Factura de compra original a mi nombre, registro vehicular a mi nombre, comprobantes de pago del crédito mensual, todos desde mi cuenta bancaria, póliza de seguro a mi nombre. No había ningún documento, ninguna prueba, de que yo hubiera transferido o regalado ese vehículo a nadie. La reunión con el licenciado Martínez fue reveladora. Le expliqué toda la situación y él tomó notas meticulosamente. Señorita Fuentes, dijo cuando terminé, usted está en una posición muy sólida legalmente. El vehículo es suyo. Los otros 2 vehículos estaban legalmente a su nombre y tenía todo el derecho de venderlos. Si su hermana intenta reportar el carro como robado, estaría cometiendo un delito al presentar un reporte falso. ¿Pero podrían complicarme con la policía? Temporalmente, tal vez, pero con la documentación que usted tiene, cualquier investigación se cerraría rápidamente a su favor. De hecho, su hermana podría enfrentar cargos por presentar un reporte falso, y si su padre pretende crear documentos falsos de transferencia, eso sería falsificación, un delito grave. ¿Qué me recomienda? Proactivamente, sugiero que enviemos una carta legal a su hermana y a sus padres. En esa carta, dejaremos claro que el vehículo es de su propiedad, que nunca se ha transferido, y que cualquier intento de reportarlo como robado o de falsificar documentos resultará en acciones legales inmediatas. También podemos incluir una demanda formal para la devolución del vehículo. ¿Y los carros que vendí? Como estaban legalmente a su nombre, la venta fue completamente legal. No pueden hacer nada al respecto, pero sería prudente documentar las circunstancias que llevaron a esa venta, en caso de que intenten alguna acción legal frívola. Contraté al licenciado Martínez en el acto. La carta legal fue enviada 3 días después por mensajería certificada a 3 direcciones. Mis padres, Rocío, y como copia a mi tío Ernesto como miembro neutral de la familia. La reacción fue explosiva. Mi padre llamó desde el teléfono de un vecino, ya que yo había bloqueado todos los números familiares. El vecino, confundido, me pasó a mi padre sin saber lo que estaba pasando. ¿Una carta de abogados? ¿En serio, Natalia? Ahora estás amenazando a tu propia familia con demandas. No son amenazas, papá.
Son hechos legales. La camioneta es mía. Si Rocío intenta reportarla como robada, estará cometiendo un delito. Si tú creas documentos falsos de transferencia, estarás cometiendo falsificación. Mi abogado simplemente está dejando claras las consecuencias. Esto es increíble. Tu propia familia. Mi propia familia tomó mi propiedad sin permiso. Planeó incriminarme falsamente y ha pasado años usándome como su fuente personal de financiamiento. Así que sí, papá, mi propia familia. Colgó. 2 horas después, recibí un mensaje de mi tío Ernesto. La carta causó un caos. Rocío está histérica. Tu mamá está en shock. Tu papá está furioso pero también asustado. Creo que finalmente entienden que no estás jugando. ¿Podemos hablar? Me reuní con mi tío al día siguiente. Él fue directo. Natalia, esta situación se salió de control. Nadie esperaba que llegaras tan lejos. Nadie esperaba que yo defendiera mis derechos y mi dignidad. Eso dice mucho sobre cómo me han visto durante años. Tienes razón. Y después de ver esa carta legal, después de escuchar a Javier confirmar algunas cosas que Rocío le había contado, estoy empezando a ver el panorama completo. Tu familia te ha tratado injustamente. Y quiero mediar. No porque crea que tú debas ceder, sino porque creo que tu papá y Rocío necesitan escuchar algunas verdades duras. Y tal vez, solo tal vez, puedan llegar a un entendimiento. No quiero su dinero de vuelta, tío. No quiero disculpas vacías. Quiero cambio real. Quiero que me vean como una persona, no como un recurso. Lo entiendo. ¿Me das la oportunidad de intentar? Accedí, más por respeto a mi tío que por esperanza real de cambio. Pero establecí condiciones claras. La reunión sería en un lugar neutral, con mi abogado presente, y Rocío tendría que devolver la camioneta antes de que siquiera comenzáramos a hablar. Mi tío aceptó las condiciones. Ahora solo quedaba ver si mi familia estaba dispuesta a hacer lo mismo. La reunión se llevó a cabo una semana después en la oficina del licenciado Martínez. Mi padre, mi madre y Rocío llegaron exactamente a la hora acordada, luciendo incómodos en el ambiente formal de un despacho legal. Javier había dejado muy claro que no asistiría, una decisión que al parecer había causado otra pelea masiva en su matrimonio. Mi tío Ernesto estaba presente como mediador, y yo llegué con mi abogado, una carpeta gruesa de documentos y una resolución de hierro de no ceder ni 1 milímetro. Gracias a todos por venir, comenzó el licenciado Martínez. Estamos aquí para resolver un conflicto familiar que ha escalado a proporciones legales. Señorita Fuentes ha aceptado esta mediación con ciertas condiciones. La primera era la devolución del vehículo Honda CR-V. ¿Eso se ha cumplido? Rocío, con los ojos rojos y expresión de mártir, asintió miserablemente. Está estacionado afuera. Aquí están las llaves. Las dejó caer sobre la mesa con un gesto dramático. Excelente. Señorita Fuentes, ¿desea verificar el estado del vehículo? No es necesario todavía. Continuemos. Mi padre se aclaró la garganta. Natalia, vinimos porque tu tío nos convenció, pero necesito que entiendas que esto no es fácil para nosotros. Somos tus padres. Nunca imaginamos que llegaríamos a estar sentados en la oficina de un abogado enfrentándote. Y yo nunca imaginé que mi familia tomaría mi propiedad sin permiso y luego intentaría incriminarme falsamente cuando me defendí. Respondí con frialdad. Mi madre intervino con voz temblorosa. Todo esto se salió de control. Tal vez no manejamos las cosas de la mejor manera, pero eres nuestra hija. Rocío es tu hermana. ¿No podemos simplemente perdonarnos y seguir adelante? Mamá, ¿de qué exactamente me estás pidiendo que perdone? ¿10 años de ser tratada como un cajero automático? ¿La toma de mi vehículo sin consentimiento? ¿Los 500,000 pesos que le di a Rocío, gran parte de los cuales fueron obtenidos mediante mentiras sobre para qué era el dinero? ¿O el plan de reportar mi camioneta como robada para vengarse de mí? Rocío explotó. Yo nunca te mentí sobre el dinero. Todo fue para mis hijos, para mi familia. Los 70,000 pesos para tu emergencia médica fueron para Botox. La interrumpí. Los 30,000 para uniformes escolares. 7,000 fueron para uniformes y 23,000 para un bolso de marca. Javier me lo confirmó todo. El color drenó del rostro de Rocío. Mi madre la miró con shock evidente. Mi padre cerró los ojos. Javier te traicionó, susurró Rocío. ¿Le dijiste que me vigilara? ¿Lo convenciste de espiarte? Javier vino a mí por su propia voluntad porque está cansado de ser cómplice de tus mentiras, y porque tenía la decencia de advertirme sobre el plan de reportar la camioneta como robada. Yo nunca iba a... comenzó Rocío, pero mi padre la calló con un gesto.
Suficiente, Rocío. Su voz era cansada. Se volvió hacia mí. Natalia, tu madre tiene razón en algo. Esto se nos fue de las manos a todos. Tal vez no te hemos valorado como deberíamos. Tal vez hemos tomado tu generosidad como algo dado. No hay tal vez, papá. Es un hecho. Está bien. Es un hecho. Lo admito. Parecía envejecer 10 años al decirlo. Pero castigarnos vendiendo nuestros carros, amenazándonos con abogados, eso también fue demasiado lejos. El licenciado Martínez intervino. Señor Fuentes, con todo respeto, su hija actuó completamente dentro de sus derechos legales. Los vehículos estaban a su nombre. La venta fue legal. Y la carta legal fue una respuesta apropiada a la amenaza de un reporte policial falso. Legal no significa correcto, insistió mi padre. Y lo correcto no significa permitir que me sigan aprovechando, repliqué. Tío Ernesto dijo que querías mediar. Bien. Estas son mis condiciones para cualquier tipo de reconciliación. Saqué un documento de mi carpeta. Era algo que había preparado con mi abogado, una especie de acuerdo familiar. Primero, reconocimiento público a la familia extendida de que los últimos 10 años he contribuido significativamente al bienestar económico de esta familia y que ese apoyo fue malinterpretado como obligación en lugar de generosidad. Mi madre comenzó a protestar, pero mi tío Ernesto le hizo un gesto para que permaneciera callada. Segundo, un plan de pago para que Rocío me devuelva al menos la mitad de los 500,000 pesos que le he dado. No espero que me devuelva todo, pero sí espero reconocimiento de que era un préstamo, no un regalo. Eso es imposible, exclamó Rocío. No tengo ese dinero. Entonces haremos pagos mensuales, 1,000 pesos al mes durante 20 años si es necesario. No me importa cuánto tarde. Lo que importa es el principio. Tercero, respeto mutuo. Eso significa que no se toman mis cosas sin permiso. Significa que no se me pide dinero sin una explicación completa y veraz de para qué es. Significa que mis logros profesionales reciben el mismo reconocimiento que los logros de Rocío como madre. Significa que no se espera que subsidie el estilo de vida de nadie. Cuarto, distancia. Durante al menos 6 meses mantendré distancia de la familia. No asistiré a reuniones familiares. No estaré disponible para emergencias económicas. Necesito espacio para sanar del daño que me han causado. ¿Y si no aceptamos estas condiciones?, preguntó mi padre, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. Entonces el distanciamiento será permanente. Y si hay cualquier intento adicional de difamarme, acosarme o involucrar a la policía con reportes falsos, procederé con acciones legales completas. El licenciado Martínez ya tiene todo documentado y listo. El silencio en la oficina era denso. Podía ver las emociones cruzando los rostros de mi familia. Orgullo herido, vergüenza, resistencia, pero también, finalmente, comprensión. Mi tío Ernesto habló suavemente. Roberto, Mariana, Rocío, esta es la oportunidad de hacer lo correcto, de admitir los errores y comenzar a repararlos. Si no la toman, van a perder a Natalia para siempre. Y honestamente, después de escuchar todo esto, no los culparía. Mi madre comenzó a llorar silenciosamente. Nunca quisimos hacerte sentir así, hija. Nunca pensamos que te estábamos usando. Solo pensábamos que tú tenías más y podías ayudar más fácilmente. Mamá, hay una diferencia entre pedir ayuda ocasional y construir tu vida alrededor de esperar que alguien más la financie. Rocío tiene 30 años. Javier tiene 32. Son adultos. Necesitan vivir dentro de sus medios, no dentro de los míos. Rocío finalmente habló, su voz pequeña y derrotada. ¿Realmente me odias tanto? ¿Tanto que quieres destruir mi familia? No te odio, Rocío. Estoy cansada. Cansada de ser invisible. Cansada de que mi valor esté medido solo por lo que puedo dar. Cansada de que cada logro mío sea minimizado mientras cada paso tuyo es celebrado. No quiero destruir tu familia. Quiero que construyas tu propia vida sin depender de mí. Mi padre se puso de pie. Caminó hacia la ventana y permaneció allí varios minutos. Cuando finalmente habló, su voz era diferente. Firmaremos tus condiciones, Natalia. Todas ellas. Rocío establecerá un plan de pago. Hablaremos con la familia y aclararemos las cosas. Y te daremos el espacio que pides. ¿Papá? La voz de Rocío era incrédula. Ya basta, Rocío. Natalia tiene razón. Nos aprovechamos de ella. Yo me aproveché de ella. Y en el proceso, casi la perdemos. Se volvió hacia mí. No sé si algún día podrás perdonarnos completamente, pero vamos a intentar ganar ese perdón. El licenciado Martínez redactó el acuerdo ahí mismo.
Todos lo firmamos. Rocío lo hizo con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mi madre temblaba mientras escribía su nombre. Mi padre firmó con determinación rígida. Cuando salí de esa oficina, llevaba las llaves de mi camioneta de vuelta. Un acuerdo firmado que establecía límites claros y una sensación extraña de victoria hueca. Había ganado, pero a costa de dinamitar las dinámicas familiares que había conocido toda mi vida. Esa noche, sola en mi departamento, inspeccioné mi camioneta. Rocío la había tratado relativamente bien, aunque había algunos juguetes de niños olvidados en los asientos traseros y el tanque de gasolina estaba casi vacío. La limpié meticulosamente, como si estuviera borrando cualquier rastro de esas semanas de usurpación. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi tío Ernesto. Hiciste lo correcto, sobrina. Fue difícil, pero necesario. Dales tiempo. Y date tiempo a ti misma. Le respondí con un simple gracias, y me permití, por primera vez en semanas, sentir algo más allá de la rabia y la determinación. Sentí tristeza por la familia que pensé que tenía. Sentí alivio de haber establecido límites, y sentí esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría construirse algo mejor sobre las cenizas de lo viejo. 6 meses después, mi vida había encontrado un equilibrio que nunca pensé posible. El distanciamiento de mi familia, lejos de ser doloroso, resultó ser liberador. Sin el constante drenaje emocional y financiero de las dinámicas familiares tóxicas, prosperé de maneras que no había anticipado. En el trabajo, sin las constantes solicitudes de dinero y las crisis familiares que interrumpían mi concentración, lideré 2 proyectos importantes que elevaron mi reputación en la industria. Uno de ellos, un complejo habitacional ecológico, ganó un premio de innovación sustentable. La ceremonia de premiación fue transmitida por televisión local. Nadie de mi familia inmediata asistió, respetando la distancia acordada. Pero mi tío Ernesto estuvo allí, aplaudiendo en primera fila. Con el dinero de la venta de los 2 vehículos más mis ahorros liberados, compré una Jeep Grand Cherokee nueva. Cada vez que la conducía, sentía una satisfacción profunda, sabiendo que era completamente mía, pagada con mi dinero, y que nadie tenía reclamos sobre ella. Rocío, para mi sorpresa, cumplió religiosamente con los pagos mensuales del plan que habíamos establecido. Cada mes, 1,000 pesos aparecían en mi cuenta. No era mucho, y a ese ritmo tomaría años recuperar la mitad de lo que había dado, pero el gesto importaba más que la cantidad. Era reconocimiento de que había una deuda, que mi generosidad no había sido un derecho adquirido. A través de mi prima Daniela, quien se convirtió en una especie de enlace informal, me enteraba de cómo estaban las cosas en mi familia. Mi padre había vendido algunas herramientas y equipo que ya no usaba para comprar un carro usado modesto. Mi madre tomaba el autobús al trabajo, algo que según Daniela inicialmente la humillaba pero que eventualmente aceptó. Rocío y Javier habían reducido drásticamente sus gastos, eliminando actividades costosas para los niños y enfocándose en lo esencial. El cambio más significativo fue en la percepción familiar. Mi tío Ernesto había cumplido su parte del acuerdo, hablando con la familia extendida sobre la situación real. Al principio hubo incredulidad y resistencia, especialmente de los miembros más tradicionales que creían que cuestionar a los padres era inaceptable. Pero cuando las pruebas fueron presentadas, las transferencias bancarias documentadas, las mentiras de Rocío expuestas, la narrativa cambió. En una reunión familiar a la que no asistí pero de la que me enteré después, mi tía Gabriela confrontó a mi padre directamente. Roberto, trataste a Natalia como un banco durante años, y luego te enojaste cuando ella cerró la cuenta. ¿Qué esperabas? Esa confrontación, viniendo de su propia hermana, aparentemente fue un momento de verdad para mi padre. Rocío enfrentó su propio juicio social. Las otras madres en la escuela de sus hijos, que ella tanto había querido impresionar, se enteraron de la historia a través del inevitable chismorreo de pueblo pequeño. Patricia, la mujer con el BMW a quien Rocío tanto envidiaba, aparentemente dejó de hablarle por completo. Irónico que el estatus social que tanto buscaba se evaporara por sus propias acciones. Javier, según me contó mi tío en una conversación, había puesto un ultimátum después de todo el drama: cambio real o divorcio. Rocío, enfrentando la posibilidad de perder su matrimonio además de todo lo demás, aparentemente comenzó terapia. No sé qué tan profundo fue ese cambio, pero al menos era un paso. En cuanto a mí, descubrí algo inesperado durante esos meses de soledad intencional. Sin el peso de las expectativas familiares, sin el rol de la hija salvadora y la hermana proveedora, pude explorar quién era yo realmente.
Me uní a un club de ciclismo de montaña. Tomé clases de cerámica. Salí en citas sin la presión de complacer a mis padres o el resentimiento de Rocío en el fondo de mi mente. Conocí a alguien. Andrés, un arquitecto con quien colaboré en uno de mis proyectos. Era gentil, exitoso por sí mismo, y crucialmente, no tenía drama familiar complejo. Nuestras conversaciones fluían fácilmente, sin el peso de viejas heridas. Cuando le conté mi historia familiar, me escuchó sin juzgar y simplemente dijo: «Hiciste lo que tenías que hacer para respetarte a ti misma. Eso requiere coraje». El día que marcaba el final del periodo de distancia de 6 meses, recibí una carta, no un mensaje de texto, no un correo electrónico, sino una carta escrita a mano de mi padre. «Natalia», comenzaba con su letra angular y firme, «estos 6 meses han sido los más difíciles de mi vida. No por las incomodidades materiales de no tener un carro propio o de tener que ajustar nuestras finanzas, sino por enfrentar la realidad de cómo fallé como padre». La carta continuaba por 3 páginas. Mi padre, un hombre de pocas palabras y menos emociones expresadas, escribió sobre cómo había perpetuado patrones que aprendió de su propio padre, cómo confundió la firmeza con el favoritismo, cómo asumió que mi éxito profesional significaba que yo no necesitaba apoyo emocional o reconocimiento. «No espero tu perdón», escribió cerca del final. «Lo que hice, lo que permitimos que pasara, no tiene excusa, pero quiero que sepas que cada día trabajo en ser mejor, en ver realmente a mis hijas, ambas, por quienes son, en valorar diferentes tipos de éxito. Tu madre está haciendo lo mismo, Rocío está intentando, aunque le cuesta más. Si alguna vez decides darnos otra oportunidad, estaremos aquí. Si no, lo entenderemos. Te amamos, aunque no siempre lo demostramos. Y estamos orgullosos de ti, aunque deberíamos habértelo dicho hace años». Firmaba simplemente: «Tu padre, que está aprendiendo». Lloré al leer esa carta. No lágrimas de felicidad, sino algo más complejo. Alivio de que finalmente fuera visto, tristeza por los años perdidos, esperanza cautelosa de que tal vez algo podría reconstruirse. Una semana después, accedí a un almuerzo con mis padres. Solo nosotros 3, en un restaurante neutral. Fue incómodo al principio, con silencios largos y conversación forzada, pero cuando mi padre preguntó genuinamente sobre mi proyecto ganador de premios, cuando mi madre realmente escuchó mi respuesta en lugar de cambiar el tema a Rocío, cuando ambos se disculparon sin excusas ni justificaciones, algo comenzó a sanar. «No espero que volvamos a ser como antes», le dije a mi padre sobre el postre, «porque antes no era saludable, pero tal vez podamos construir algo nuevo, algo más honesto». «Me gustaría eso», respondió, y por primera vez en años, vi humildad genuina en sus ojos. Rocío fue más complicada. Nuestro primer encuentro después del periodo de distancia fue tenso. Ella llegó sin Javier, lo cual fue una decisión consciente según explicó. «Necesito hacer esto sola. Necesito decirte cosas sin esconderme detrás de nadie». Lo que dijo me sorprendió. «Siempre te tuve envidia, Natalia. Desde que éramos niñas. Eras más inteligente, más enfocada. Todo parecía fácil para ti mientras yo luchaba. Cuando tuve hijos, finalmente encontré algo en lo que yo era mejor. Algo que tú no tenías, y me aferré a eso. Lo usé como justificación para todo. Pero estar en terapia estos meses me hizo ver que estaba usando a mis hijos como validación, que estaba usando tu dinero para comprar una versión de mí misma que pensaba que valdría más. Y al final, casi destruyó mi matrimonio, arruiné nuestra relación y enseñé a mis hijos un modelo terrible de cómo tratar a la familia. No espero que seamos mejores amigas», continuó. «Tal vez nunca lo seremos, pero quiero que sepas que lo siento. No solo por tomar tu camioneta o por mentir sobre el dinero, sino por años de hacerte sentir menos valiosa que yo solo porque elegiste un camino diferente». No la abracé. No le dije que todo estaba perdonado. Pero asentí y dije: «Gracias por decir eso. Es un comienzo». Hoy, un año después de todo el drama, las cosas están lejos de ser perfectas. Veo a mis padres quizás una vez al mes, siempre en terreno neutral. Rocío y yo nos enviamos mensajes ocasionales, principalmente sobre los niños. Los pagos mensuales continúan apareciendo religiosamente. Lo más importante es que establecí límites claros que se respetan. Cuando Rocío recientemente tuvo una emergencia dental con uno de los gemelos y necesitaba ayuda financiera, me preguntó adecuadamente, explicó exactamente cuánto necesitaba y para qué, y propuso un plan de pago. Le presté 5,000 pesos, que está pagando en cuotas además de su pago mensual regular. Mi padre, cuando mi madre necesitó un tratamiento médico costoso, me preguntó si podía ayudar, pero inmediatamente agregó: «Si no puedes o no quieres, lo entendemos.
Encontraremos otra manera. Ayudé con una parte, no con todo, y nadie me hizo sentir culpable por no pagar el total. Pero lo que más valoro es que ahora, cuando comparto mis logros profesionales, recibo respuestas genuinas. Cuando obtuve un contrato para diseñar un puente peatonal innovador, mi padre me llevó a cenar para celebrar, solo nosotros dos, sin que tuviera que compartir el momento con algún logro de Rocío. Cuando Rocío tuvo su cumpleaños 31, organicé una pequeña cena. Mi regalo fue modesto pero pensado, un libro sobre finanzas personales para familias. Ella lo abrió, leyó el título y en lugar de ofenderse, se rió. Mensaje recibido, y probablemente necesario. La familia extendida ahora me trata diferente. Ya no soy solo Natalia la exitosa o Natalia que no tiene hijos. Soy Natalia que estableció límites. Natalia que no aceptó ser usada. Y extrañamente, ese respeto basado en firmeza vale más que cualquier alabanza basada en generosidad. Andrés y yo seguimos juntos, tomando las cosas con calma. Él conoció a mi familia en un ambiente controlado, una cena casual donde mi padre y él hablaron de arquitectura y construcción como colegas, no como suegro inquisitivo y novio nervioso. Después, Andrés comentó: tu familia tiene sus problemas, como todas, pero al menos ahora los están enfrentando. Exactamente. ¿Valió la pena todo el drama? ¿La guerra legal? ¿El distanciamiento? ¿Las lágrimas? ¿La pérdida temporal de mi familia? Cada vez que conduzco mi jeep a una obra, cada vez que reviso mi cuenta bancaria y veo ahorros creciendo en lugar de drenar, cada vez que paso tiempo con mi familia y me siento respetada en lugar de explotada, sé la respuesta. Sí, absolutamente valió la pena, porque aprendí que el amor familiar no debería requerir el sacrificio constante de tu dignidad, que establecer límites no es egoísmo, es autorrespeto, que a veces, para salvar una relación, primero tienes que estar dispuesto a perderla. Y aprendí que cuando alguien te dice, es solo un carro, es solo dinero, es solo un pequeño favor, lo que realmente están diciendo es, tus necesidades no importan tanto como las mías, y tú tienes todo el derecho de decir, no, mis necesidades sí importan, y es hora de que todos lo reconozcan. Rocío todavía conduce su viejo Chevy Aveo, ahora con más abolladuras. Mis padres comparten un Nissan Tsuru del 2005. Yo tengo mi Jeep. Y todos estamos aprendiendo que el valor de una persona no se mide por lo que maneja, sino por cómo trata a los demás, especialmente a la familia que pensaba que nunca pondría límites.